La panorámica general, panorámica bíblica, a la cual nosotros nos vamos a exponer, es toda la panorámica de lo que es el Antiguo Testamento. El propósito de Dios en el Antiguo Testamento. Los hechos en el Antiguo Testamento que reflejan el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento refleja por la eternidad. ¿Estamos claros en esto? Hemos vuelto atrás un poquito porque quiero que todos aprendamos de esa parte teológica que es bien importante. Seguramente algunas preguntas van a surgir de ustedes. No se abstengan de hacer las preguntas al respecto, como nuestro hermano Juan Carlos, que no vino hoy, hizo la pregunta muy pertinente en la clase pasada. Como vamos a estudiar los libros del Antiguo Testamento, iniciando en Génesis, en el capítulo 1, nosotros encontramos el primer verso que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y punto. Pasa al verso 2. Pasar al verso 2 requiere ¿de cuánto tiempo? No lo sabemos. Porque el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando miramos eso y nos detenemos, tendremos que mirar atrás. Miramos a lo creado antes. Para algunos no es nuevo, pero necesitan afirmar este pensamiento. William lo conoce, Liliana lo conoce, y muchos de ustedes saben de esto, pero es bueno que recalquemos esto, porque estamos hablando del propósito de Dios desde la eternidad. Amén. Desde la eternidad para nosotros, porque tiene un propósito con cada uno de nosotros, bien maravilloso que sí es ese propósito, en el cual yo camino, y espero que cada uno de ustedes caminen. Pero cuando ya ustedes conocen los rudimentos, lo importante, las definiciones de cada hecho bíblico, de lo que es la gracia, de lo que es Dios, de lo que es la doctrina de la salvación, de lo que es las tinieblas, lo que es Satanás, lo que todo esto. Entonces nosotros les metemos a saber por qué el Señor hizo todas estas cosas. Y hace 8 días les hablaba de la necesidad que tiene cada uno de ustedes de formarse en la mente la línea del tiempo, porque en base a esa línea vamos a trabajar toda la parte histórica, con sus años, con sus tiempos. Antes de 1000 años antes de Cristo, vamos a tener algunos problemas en cuanto a la interpretación numerológica y en cuanto a la interpretación cronológica. Por eso vamos a ubicarnos. En esta línea del tiempo, hoy no la tenemos acá, pero Tatianita, nuestro ayudante en esto, la encargada de audiovisuales, va a hacer los cuadros para que los tengamos pendientes. Y tendremos que trazar la línea del tiempo inicialmente desde la creación, punto cero, creación. Y la tendremos que trazar la línea hasta la venida de Jesucristo. Ese es el Antiguo Testamento. Y tendremos que trazar nuestros tiempos. Históricamente tendremos que mirar el tiempo de la creación y hablaremos nosotros cuánto se demoró el Señor hasta crear a Adán. Y luego, ¿cuánto se demoró hasta Abraham? ¿Por qué? Adán, creación de la humanidad con el propósito cosmogónico del cual hablamos. Abraham, luego de que falló, no Dios, sino el hombre en el propósito de Dios. ¿Falló por qué? Porque creó a Adán y pecó. Adán, y cayó, no obedeció a Dios. El propósito de Dios se truncó por culpa de Adán, de la misma manera que se truncan los propósitos de Dios cuando nosotros desobedecemos. Esto tiene relevancia porque
Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. El propósito de Dios se trunca cuando usted no obedece. No por culpa de Dios, sino por culpa del libre albedrío del hombre. Entonces encontramos a Abraham. Posteriormente nosotros avanzaremos con Isaac, Jacob, José, etcétera, y vamos hasta, digamos, hasta José. José, que va a Egipto, que hace todo esto, que trabaja con el faraón, luego los hijos de José, etcétera, y se vienen los años de cautiverio. Estoy haciendo una línea de tiempo en su posición. Vamos a hacer una línea del tiempo perfecta, pero les estoy explicando lo que ustedes tienen que meterse en la cabeza para poder estudiar el propósito de Dios en la palabra, para que haya sabiduría. Recuerda que estamos hablando abajo, que Dios nos ha dado sabiduría y el Espíritu Santo nos enseña. Entonces, si nosotros estudiásemos la palabra desde el principio y mirásemos cada palabra de José, cada palabra de Abraham, el hecho de los jueces, el hecho de todo esto, y miramos con detenimiento, vamos a ver que en todo Dios tiene un propósito. Porque la Biblia es inspiración de Dios. Ninguna palabra fue escrita por hombres. O aunque fue escrita por hombres, fue dictada por Dios a través del Espíritu Santo. Estamos claros en eso. Entonces los propósitos de Dios se cumplen. Entonces vamos a cautiverio y seguramente vamos a libertad. Moisés. Y luego de Moisés viene el tiempo de los jueces. Y luego viene el tiempo de los reyes. Y luego viene el cautiverio de nuevo. ¿Cierto? Ya no en Egipto, sino llevados a Babilonia. Otro momento histórico. Bueno, tengo que borrar acá porque no me cabe. Jueces, reyes, cautiverio en Babilonia, luego viene los 400 años de silencio y luego viene el cumplimiento de todo lo que se había hablado aquí, la venida de Cristo. Y ahí terminamos nosotros la primera parte de lo que es una línea de tiempo, ¿no? En lo cual estudiaremos, ya les dije, la parte geográfica y la parte histórica. Ese es lo cronológico. Entonces nosotros colocaremos los años de la demora de cada uno. ¿Por qué voy a esto? Porque tenemos que nosotros pasarnos cada uno de estos, llamémoslo tiempos de Dios o dispensaciones, podemos tratarlas así, aunque hay dispensaciones tratadas por otros teólogos de una manera diferente. Yo tengo mis dispensaciones, los tiempos de Dios quiere decir dispensación, y los podemos tratar nosotros de acuerdo al estudio de la palabra y lo que el Espíritu Santo nos dio. Entonces tomaremos nosotros, si vamos a hablar de Abraham, por ejemplo, tomaremos otra línea de tiempo. Entonces hablaremos de Abraham, Isaac, todo lo que sucedió en la historia de Isaac, Jacob, y luego José. Y estamos subdividiendo esa parte en Reyes. Eso lo vamos a tener. Yo lo voy a ir trazando, aunque vamos a tener imágenes próximamente, gracias a la logística y comunicaciones, gracias a Enrique y a Tatiana y a Mario, y yo no sé quiénes están haciendo esto, pero queremos que todas las enseñanzas que aquí se dan en la iglesia, nuestros cursos y todo eso, sean sacados. Vamos a hacer una caja de herramientas, hoy vamos a hablarles de esto, que va a ser muy bonito en casa de oración. Vamos a entender la palabra. Yo soy un poquito retardado mental en esto, pero tengo gente que conoce de tecnologías, de audiovisuales, de todo esto. Ellos lo van a hacer. Es una herramienta que Dios coloca en la iglesia para la expansión del Evangelio. Entonces Mario nos va a aclarar eso ahora en el culto. Entonces tenemos esta línea de tiempo. Cuando nosotros miramos esto, es muy bonito estudiar la historia. Es muy bonito ver
cómo Dios hizo los cielos y la tierra, cómo comenzó a crear los animales, cómo Adán comenzó a colocarles nombre, cómo, para qué cada animal, y nosotros vamos comparando la creación de Dios con lo existente hoy para poder mirar la realidad de Dios, porque Él dijo, hágase la hierba, hágase los árboles, produzcan su fruto, háganse los animales, háganse los elefantes, háganse esto. ¿Cuándo se hizo eso? Entonces nosotros tenemos que mirar cuándo. Entonces le ponemos una fecha a la creación. ¿Cómo le colocamos esa fecha? Encontramos nosotros un arzobispo, se llama, permítanme ver, mirar mis notas, porque olvido los nombres. Y si quieren, James Hutcher. Lo escribo aquí por si quieren tomar nota y lo investigan ustedes, por favor, en sus investigaciones. James Hutcher. Este es uno de los primeros, es un obispo católico, estudioso de la Biblia, y que nos da en la historia un primer dato. Pero el dato de él lo da en el año creación de la tierra, en el año 4004 antes de Cristo. Colocaríamos esto acá. Pero tenemos que estudiar no solamente lo que yo les diga. Amén. Ustedes tienen que tomar sus notas. Las personas que quieren aprender toman nota de todo esto, investigan en la internet, hacen todo esto. ¿Para qué? Para enriquecer y para que me discutan, para que podamos tener un debate, para que podamos aprender muchas cosas, porque todo aporte que usted tome de allá lo podemos debatir y mirar si es verdad o no es verdad. Entonces yo miro a James Hutcher y encuentro que él tomó las cronologías para poder dar esta fecha y colocó tiempos tentativos para cada dinastía, para cada familia, y entonces yo encuentro que ha fallado bastante, pero debo nombrarlo porque fue el primero que emitió un enunciado sobre la creación, la fecha de la creación. Tomemos nosotros una fecha. Si le diéramos a Abraham, digamos que Abraham existió en el año 4000 antes de Cristo, démosle esa fecha. Creo que él lo tomó de ahí, Abraham, 4000 antes de Cristo. Y nosotros vamos a mirar, si Abraham estuvo en el 4000 antes de Cristo, vamos a mirar hacia atrás, entonces vamos a mirar hacia el tiempo de Adán y el tiempo de la creación, y tendremos que mirar cuánto fue el tiempo de la creación. Entonces nosotros estamos viendo la precreación, hace 8 días, precreación. Perdonen el desorden. ¿Y por qué estamos viendo la precreación? Porque es importante conocerla. Aunque cuando nosotros vamos a estudiar en el Génesis, lo vamos a mirar y vamos a calcular y vamos a debatir lo que hemos aprendido generalmente. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. El 7º día descansó, dice Éxodo en el capítulo 20, cuando está hablando de Dios y su creación, 6 días. Bueno, ¿y qué son los 6 días? Un día de 24 horas. Cuando nosotros estamos viendo Génesis, en el capítulo 1, verso 11 y 12, nosotros estamos mirando ya que el Señor dijo, produzcase la hierba, produzcase árboles, produzcanse semillas que den su fruto, árboles que den su fruto, toda la variedad. Esta fue la orden de Dios en el 5º día, creo que es. Investíguenlo ahí. Él está dando una orden, dice, y todo comenzó a tener su proceso. La hierba comenzó a crecer. La semilla que comenzó a producir se sembró y comenzó a crecer. ¿Se hizo esto en 24 horas? Es la pregunta. ¿Fue eso un día? Es otra pregunta.
No, algunos dicen, yo creo la palabra como está. Claro, está muy bien. Usted cree que fue un día, créalo, eso no le quita la salvación. Solo crea que Dios lo hizo. Muy bien. Pero si usted cree que es un periodo de tiempo en el cual el proceso del nacimiento del árbol de naranjas creció, dio naranjas y luego vino el fruto, porque dice luego Dios miró y vio que era bueno, Él vio el proceso que Él hizo y vio que era bueno. ¿Aceleró el proceso? En ninguna parte de la Biblia dice que aceleró el proceso. No, no lo dice. Si vamos a tomar la enseñanza, que es una enseñanza profunda que estamos aprendiendo aquí, por eso es clase avanzada, tenemos que hacer todos estos análisis para nosotros determinar este tiempo, el tiempo de la creación. Por eso les estoy hablando. Ahora, para eso y por qué y para qué. Según la clase pasada, en la cual quedamos truncados, esto para tener una introducción nada más. En la clase pasada, ¿de qué estábamos hablando? Porque tengo que terminar la clase pasada. Eso lo vamos a tener en cuadros para que lo podamos ver y para que usted lo capte y grabe en su mente, porque tiene que estar en la mente de cada uno de nosotros. Yo no sé cómo funciona la mente de ustedes. No sé cómo funciona la mente del hombre. Somos tan diferentes como las huellas dactilares, ¿no? Entonces yo no sé cómo en Sebastián está metido esto, pero sé que estudia y yo no sé cómo se imagina usted los números. Yo me los imagino 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. Están en mi mente en un esquema. Y la Biblia está en mi mente y la historia en un esquema. Que lo asocio con la cronología, lo asocio con la geografía bíblica cuando vamos nosotros a mirar la tierra, cuando estamos mirando el Medio Oriente, cuando miramos a Israel, cuando miramos el mar Mediterráneo, nosotros estamos ya ubicando nuestra mente junto con la geografía bíblica, que también tenemos que estudiarla, y luego con la historia. Y vamos, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a tratar de tener mapas y tener todo esto en nuestras ayudas, porque creo que lo que llaman aquí es caja de herramientas, y tendrán que tener todo para que haya disposición y que podamos aprender y crecer en el Señor. Pero estábamos hablando entonces de la primera parte, precreación. Hace 8 días hablábamos del propósito de Dios, ¿se acuerdan? El propósito cosmogónico, el propósito del orden de Dios establecido desde la eternidad sin conocer la mente de Cristo, porque ¿quién la conocerá? Sin conocerlo. ¿Cómo fue que se concibió en Él? Pero lo que se concibió en Él fue la materialización del amor de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Cuando dice Dios es amor. Dios es luz, Dios es la esencia de Dios, y en la esencia de Dios está el amor. Y en el amor creó la humanidad. Vamos a verlo posteriormente. En la precreación estuvimos hablando de varias cosas. ¿Cuándo surgió la idea de una redención? ¿Cuándo surgió la idea de pecado? Porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Tenemos que partir de un atributo absoluto de Dios, su absoluto saber. Todo. Él no falla en nada. Y cuando nosotros estamos mirando la Biblia y cuando encontramos contradictores o diatribas, como les hablaba esta mañana, donde la gente va a decir, ¿y por qué Dios es así? ¿Por qué los niños sufren? ¿Y por qué somos condenados? O la doctrina de los testigos de Jehová, cuando dicen, Dios es amor y Él no puede condenar a la gente. Y Dios es... Y cuando nos encontramos con esta serie de preguntas, nosotros vamos a mirar, a ver, Dios, ¿cómo fue que tú, de verdad, como dicen los niños, no acabaste con Satanás desde el primer momento y lo destruiste y que no haga daño a la humanidad? Y vamos a encontrar que todo tiene un propósito. Por eso estábamos hablando de que en el pensamiento de Dios, antes de la creación, surgió la creación del lucero de la mañana.
Y por eso estábamos hablando de esa creación que viene antes de la creación de la tierra. Porque estamos hablando de la precreación, porque luego viene la creación. ¿Y por qué viene la creación después? Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios en su perfección no hace cosas mal hechas. No hay desorden ni vacío. En ninguna parte del universo tiene un sentido. Todo milímetro, todo átomo en el universo de Dios tiene un sentido, un objetivo y un propósito. Claro para nosotros, no lo olvide nunca. La máxima sabiduría de Dios, su omnisciencia, hace que nada de Él se escape, nada en la naturaleza se escape. Dios lo sabe todo. Entonces ahí es donde nos vamos a estrellar, perdónenme la palabra, nos vamos a estrellar nosotros en una serie de pensamientos que nos producen un sobresalto en lo que Dios ha hecho, en por qué esto, en por qué la destrucción, por qué se acaba esto, por qué tenemos que sufrir, porque si ese no fue el propósito de Dios, porque el propósito de Dios no puede ser que usted sufra, no, sino que estemos perfectos. Ese fue el propósito de Dios. ¿De quién fue la culpa? Del pecado. Por la culpa nosotros estamos... ¿Pero quién produjo el pecado? No, pues Satanás es el que nos lleva a pecar. Ah, bueno, entonces ¿cuándo se creó Satanás? ¿Y por qué no lo destruyeron? Entonces nosotros vamos a ir, no porque vamos a ir a Isaías 14 y Ezequiel 18, los dos puntos básicos que a nosotros nos dan, o las citas bíblicas que nos dan este pensamiento de la creación de Satanás. Entonces vamos a nosotros decir, Señor, ¿fallaste entonces cuando tú creaste a Satanás? ¿Para qué lo creaste? ¿Para que fallara? ¿Para que se rebelara contra ti? Todas esas preguntas surgen en nosotros. La pregunta que hace 8 días nos hacía el hermano Juan Carlos es muy pertinente. Para ustedes ya es importante que obtengan una respuesta. ¿Cuál fue la pregunta? Nos referíamos a la creación de Satanás y nos referíamos a Isaías 14. El rey de Babilonia, Ezequiel 14, perdón, al rey de Tiro y a Babilonia en Ezequiel 28. Está hablando de reyes, dice el hermano. Y una persona que puede conocer la palabra va a pensar lo mismo. Leamos la porción para poder hacer un exégesis de ella. Vamos a tener nuestros tiempos de exégesis bíblica para que nosotros podamos sacar de la profundidad de Dios el conocimiento. Ahora, ¿por qué lo hago? ¿He estudiado yo esto? Sí, en las clases de teología muchas veces estudiamos. Pero quiero decirles, el concepto que nosotros traemos para casa de oración lo recibí yo en el año 1985 en el encuentro de ministros del Evangelio en Miami. Fue una reunión de más de 450 pastores y maestros de la palabra, teólogos profundos, los cuales tuvimos un debate que se llamó Las profundidades de Dios. Y allí estudiamos nosotros lo que fue antes de la creación. Y estudiamos este tema. Es apasionante para nosotros. Y he encontrado que con la ayuda del Espíritu Santo Dios ha revelado para nosotros. No sé que esta mañana leíamos en la primera carta a los Corintios, ¿cierto? En el capítulo 4, verso 6, leíamos que la sabiduría de Dios ha sido dada para nosotros la tenemos. Y que los príncipes de este mundo no la entienden. Punto 2. Y punto 3, que los misterios de Dios han sido revelados para nosotros. Los misterios de Dios han sido revelados. Por eso cuando hablamos de los misterios de Dios, uno de los grandes misterios de la iglesia tradicional es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos lo consideran todavía como un misterio. Cuando yo estudié el Espíritu Santo en la Iglesia Católica, cuando en mi seminario católico, porque estoy estudiando para allá, nos enseñaban esto y decían, esto es un misterio, nadie lo puede entender. Nadie. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, dice, los misterios de Dios han sido revelados a nosotros. Por eso les digo, la importancia de poder aprender a tener sabiduría. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho, aún de su persona, lo quiere dar a conocer para nosotros.
¿Amén? Entonces esto es bien importante. Vamos a la lectura. Las dos lecturas importantes las vamos a tener en esta mañana. Respecto en la precreación a Satanás. Isaías 14 dice, la pregunta surgía de que siempre nosotros tomamos para dar una explicación a la iglesia esta porción que viene desde el verso 9. Y lo mismo hacemos en Ezequiel 28. Pero miremos el contexto, porque tenemos que hacer la exégesis, ¿no? Dice, comenzamos desde el verso 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Note que todo lo que está hablando aquí Isaías en esta profecía no se refiere en nada al cielo, está hablando de la tierra. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. En el día que Jehová te dé el reposo de su trabajo y de su temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, note que está hablando del rey de Babilonia. Repito, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Y luego leemos la parte que siempre nos interesa. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en su venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? ¿De qué está hablando? Del rey de Babilonia. Entonces, ¿por qué nosotros en la enseñanza lo traemos y le echamos la culpa a Satanás, si es el rey? Leamos Ezequiel 28. Mire cómo dice. Pero leyendo el contexto, porque esta es nuestra enseñanza. El verso 12, vamos a ir adelante de una. Vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. ¿De quién está hablando? Del rey de Tiro. Aquí no está hablando de ningún ángel. No encontramos esto acá. Tú eras el sello de la perfección, es lo que leemos nosotros. Lleno de sabiduría y acabado en hermosura, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura,
de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo y ónice, de zafiro, de carbucio, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿De quién está hablando? La Biblia nos lleva, es la discusión del pensamiento humano. Ahora, ¿de dónde entonces sacamos que se refiere esto a Satanás? ¿Qué es lo que nosotros definimos? Tenemos varias fuentes. Primero tenemos de lo que ya les he hablado, de la revelación. Tenemos los argumentos de los teólogos y estudiosos de la Biblia cuando nosotros encontramos a gente diciendo, no, si corresponde a los reyes como está escrito en la Biblia. Si usted lee la Biblia, pues eso es lo que dice. Y listos, está bien. Pero algunos dicen, esto no es demasiado superlativo para que nosotros lo apliquemos solamente al rey de Babilonia. Ahora, en aquel tiempo tendríamos nosotros que ponernos a estudiar los reinados, tendríamos que mirar la geografía bíblica que la vamos a ver de la región de Mesopotamia con los antiguos imperios y el pecado que se levantó y cómo podemos nosotros hacer un análisis de esto. En la teología básica, aplicada, encontramos algunas respuestas de esto y nos da un equilibrio en el pensamiento. Quiero leer una porción en la teología básica. Sobre esta porción precisamente. Mire lo que dice. Esa parte. Voy a leerla para ustedes. El entender esta profecía como si incluyese referencias a Satanás no significa que Ezequiel no tenía también en mente el líder histórico de Tiro. Es decir, seguramente lo que está diciendo, lo que nos enseña la teología es que seguramente Dios no solamente está mostrándonos a Satanás, sino nos está mostrando también un reino sobre la tierra. Tenía a Tiro y al rey de Tiro. ¿Recuerdan quién era el rey de Tiro? Nosotros encontramos en la historia, posteriormente, que fue uno de los reyes peores que hubo en aquel tiempo en las ciudades que nosotros teníamos, allí a la orilla del mar Mediterráneo. Las principales ciudades que eran Tirón, Tiro, la segunda, Biblo, la tercera, y Beritos, la cuarta. Beritos de allí que es donde se embarcó Jonás hacia Tarsis. Pero allí en Tiro, recuerden que encontramos en la Biblia a alguien que fue la hija de Tiro, que fue una adoradora de Baal. ¿Recuerdan quién era? ¿Recuerdan ustedes quién era la esposa de Acab? Jezabel. Ella salió de allá. Y nosotros encontramos conjugada la historia bíblica, por eso el conocimiento es maravilloso y es apasionante, porque nosotros conjugamos y comenzamos a unir. ¿Dónde fue que estaba el pecado? ¿Dónde la ruina de los pueblos? ¿Dónde el propósito de Dios se manifestó y su gracia y su gloria fue manifiesta a través de ese tiempo y hoy también, a través de nosotros? Esto es realmente maravilloso. Pero leemos el comentario que hacen los teólogos. Dice, el lenguaje floreado y sumamente figurativo puede argumentar a favor de cualquiera de las conclusiones. Sí, lo que el hermano Juan Carlos nos preguntaba hace 8 días, juega, vale, en su pregunta, tiene relevancia. Lo que usted piensa tiene relevancia. Y la posición que nosotros hemos tomado en casa de oración tiene también absoluta relevancia. Se refiere Dios a la caída de Satanás. Los que piensan que solamente está en vista el líder humano, entienden el lenguaje como una forma típica y exagerada con la cual se pudiera aludir a un líder oriental.
aquellos que ven a Satanás en este pasaje alegan que tal lenguaje incluye una cantidad muy alta de superlativos y figuras para que se apliquen solamente para que no se apliquen solamente a un rey terrenal, no importa de qué envergadura sea, sería difícil. Por ejemplo, aplicar los versículos 14 y 15 a cualquier rey terrenal. Hay referencias aquí de debates hechos y de personas que estudian esta parte. No estaría, por supuesto, fuera de lo común que un pasaje profético se refiriera a un personaje local como a alguien adicional que también lo cumple completamente. Esto es cierto de muchos pasajes que se refieren tanto al rey David como a Jesucristo. También es cierto de la referencia al príncipe del reino de Persia en Daniel 10:13. Recuerdan esa cita bíblica cuando se opuso a Daniel el príncipe, ¿no?, de los aires, el príncipe de Persia lo llama él, pero era Satanás, que tiene que incluir a un ser sobrehumano relacionado con el reino de Persia. Así que Ezequiel 28 se refiera tanto al rey reinante de Tiro como a Satanás, no sería una conclusión interpretativa insólida. Es sólida. De Tiro como a Satanás no sería una conclusión interpretativa insólida. Por cierto, parece ser la conclusión correcta. El rey histórico de Tiro fue simplemente una herramienta de Satanás, posiblemente poseído por el mismo Satanás. Y al describir a ese rey, Ezequiel también nos da un vistazo de la criatura sobrehumana, Satanás, quien no solo estaba usándolo, sino también habitándolo. Si damos pues por sentado que se contemple a Satanás en estos versículos, ¿qué aprendemos de las características originales que tuvo en su creación? Cualquiera que sean las cosas que específicamente enseñen estos versículos, comunican la idea de que Satanás fue sumamente privilegiado, el epítome de la creación de Dios, que tenía una posición sin paralelo en el universo, etc. Sigue haciendo un análisis los teólogos, que es bien importante, pero noten, el pensamiento que estamos trayendo a este lugar no es simplemente mi pensamiento, sino para que nosotros sepamos que lo que estamos aprendiendo no es una doctrina del pastor Jorge, es una doctrina enseñada, es una doctrina revelada por Dios, es una doctrina que nos lleva, que nos desemboca en el propósito de Dios y que nos muestra lo que Dios hizo antes de la creación. Llegaremos nosotros a hacer un análisis del por qué creó Dios a Satanás, que algunos ya lo saben. O es fácil para nosotros definir lo que Casa de Oración ha dicho. Dios creó a Satanás por amor. Es una definición. La hemos sacado de la palabra del Señor y de la revelación de Dios para nosotros. ¿Por amor? ¿Hizo a Satanás? Sí. ¿Por amor a quién? ¿A Satanás? No, por amor a nosotros. Dios es amor. La infinitud del amor de Dios no se puede medir. Y cada uno de sus actos está encaminado a que nosotros entendamos Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Continuaremos en la próxima clase la creación de Satanás. ¿Ok? Gracias te damos, oh Dios.